Listo, entonces, ejemplo. O sea, hoy es clase de puro ejercicio, ¿sí? Entonces, ejemplo, y ustedes lo van a resolver Hombre, ¿usted qué libro saca esos ejercicios? Del de Purcell, todos, del Larson, de todos. de la mente. No, no es difícil inventarse un ejercicio, pero del Purcell, del Larson, del Stewart, del Thomas, de los rusos también saco ejercicios. Entonces eso es variado. Bueno, empecemos con, a ver, para recordarlo de sacar las cuentas, ¿no? Entonces empecemos con ejemplo f de xy igual a x por y más 3 más 2 sobre x más 4 sobre y. Entonces calcule max y mínimos. Listo, calcule los máximos y mínimos. Entonces ustedes ya saben cómo se hace eso. Entonces prosigan. Ay, pero te voy a poner el link en el Teams, porque si no ponemos el link en el Teams, pues de pronto hay gente que no puede entrar, ¿no? Entonces, pues, a ver. Entonces, bueno, tenemos esa función, entonces calcular máximos y mínimos. ¿Qué hacemos entonces? Primero graficar, ¿no, profe? No, no es necesario. Entonces la derivada para ver si es igual a cero. Tampoco. Entonces ya cancelé. Lo primero que se hace es mirar el dominio de la función. Porque no sabemos la función de dónde a dónde va. Entonces, pues de acuerdo al dominio de la función, pues ahí entonces vamos mirando qué puntos van saliendo y qué puntos entran en la función. Sí, o sea, entran en el cálculo. Note que, note que quién es el dominio de f. No, lo que le digo, primero hay que calcular el dominio. Entonces, ¿quién es el dominio de la función? los reales que tienen funciones que ser. No. Bueno, ¿cuál es el dominio? Bueno, entonces ya saben cómo le fue en el quiz. Entonces, para qué preguntan tanto cuando la nota? Ya saben cómo le fue en el quiz. ¿Cuál es el dominio de la función? Profe, estamos chiquitos, entiéndame. Todos los reales a excepción de cuando X o Y Sí, ya me los vi. sean cero. Eso pasó mucho. Y, o sea, en los que he calificado me he dado cuenta, que ponen todos los reales, pero no es que los reales no son el dominio de esto, Profe, el son dominio las ahí parejas de números reales. Parejas de números reales, porque aquí x y x no es función, y no es función de x. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el dominio de la función? Las parejas de los reales a excepción del punto 0,0. Eso, eso. Entonces son los xy de parejas de números reales tal que 0 0 no, bueno, pongámoslo así pues, que xy es distinto de la pareja 0 0. ¿Sí? Ya. Entonces,
Entonces, observe que si x y es distinto de 0, 0, pues eso implica que ya tenemos un punto singular. ¿Sí? Un punto singular es 0, 0. ¿Por qué? Porque no está en el dominio. Entonces ya tenemos un punto el cual pues no se evalúa. ¿Listo? O sea, ya ese punto ya no se evalúa pues porque no está en el dominio. ¿Listo? Profe, pero nos puede pasar esta vez por lo menos lo del dominio, que, que es la pareja y no individual, o sea, como reacción. No lo entiendo. Sí, sí, por ejemplo, su merced estaba aclarando ahorita que entonces sería el grupo de reales entre X y Y, o sea, para esos valores. Entonces, por ejemplo, en el quiz, no sé cómo, no recuerdo cómo estaría, pero entonces yo por lo menos puse que para todos los valores de real, bueno, para todos los reales. Mal, 0. Y tiene que ser diferente. ¿Qué quiere que le responda? 0. Cancelar. Voy a cancelar, qué pena. Me O sea, retiro de dice acá. que tiene que ser diferente de 0 solo porque X y Y lo están dividiendo un número. O sea, una división entre 0 no existe. Por eso, No, no, sí, yo lo pero es entiendo, la yo lo pareja entiendo. 0, 0. Es la Eso, pareja es, 0, 0. Porque es que resulta que usted puede poner. O sea, es la pareja. No, ya le entendí lo que me quiere decir. Pero todavía tiene oportunidad de que haya salvado ese quiz. Sí, porque tiene razón en algo. No solo es la pareja 0, 0. X debe ser distinto de 0 y Y debe ser distinto de 0. Sí, tiene toda la razón. O sea, todo el eje X y todo el eje Y, 0. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene que sacar. Sí, tiene razón. O sea, si eso es lo que trataba de decir, pues bien. O sea, sí, usted le profe, eso es lo que yo estoy diciendo. Ah, bueno, entonces sí, discúlpeme, mano. O sea, hay que sacar todos estos puntos y hay que sacar todos estos puntos. Sí. O sea, es bastante gente la que hay que sacar. ¿Listo? Entonces, ojo, hay que sacar todos los puntos que X sean, o sea, mejor dicho, está en el dominio todos los puntos tales que X es distinto de 0 y Y es distinto de 0. ¿Listo? Entonces, ojo, hay que tener eso en cuenta. Ahora entonces sí miramos las derivadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto, como ya miramos el dominio de la función y observamos que el dominio de la función pues son todos los X y Y distintos de 0, pues entonces ahora tenemos que revisar todos los puntos donde la derivada sea 0, o sea que el gradiente de f sea el vector nulo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que el gradiente sea el vector 0i más 0j. Bien. Y entonces, pues podemos calcular la derivada. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? Y más 2 y 4. Ojo, ¿no? Ojo. Piénselo bien. Y más, no, Menos y 2. menos 2x al cuadrado. No, X a X. Y, espere, menos 2 y ya creo que se termina la X. No es y más 2 logaritmo natural de x más... Ya, hasta ahí. Aquí está la derivada de arriba por lo de abajo.
¡No! Y no quería gritar hoy. X. Pero es que podemos subir la X arriba como a la no, podemos ponerla al derivar, quedaría a la menos 2, entonces quedaría menos 2 X a la menos 2. Entonces podríamos bajarla, entonces quedaría Y menos 2 sobre X al cuadrado. ¿Seguro? Profe, creo que tiene 0, 0. ¿Ah, sí? Ya. A ver, dije. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? La derivada. Ahí aplica la regla esta del cociente, ¿verdad, Sí, profesor? es, profe, sí es. La regla del No, cociente. solamente. Claro, sí, usted lo puede ver como la regla del cociente porque usted tiene que la derivada del cociente, es, a ver si me acuerdo, g' por f menos f por g' sobre g cuadrada, ¿sí? Entonces g es x, entonces la derivada de g es 1, por f que es 2, entonces menos 2 sobre Profe, es x. la derivada de la primera por la segunda menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Por Ahí eso, le No, sí quedó está mal bien, una parte. sí está bien. No, el profesor sí lo está así bien. es, Ya lo hice acá y sí, sí. así es. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, está bien. Y pues la otra pues lo mismo, solo que pues donde está y ponga x. ¿Listo? Entonces ahí en esos puntos, en estos puntos pues es esto donde... ¿Cómo? Creo que es en 4 en vez de en 2. ¿Por qué 4? Puedes subir un Ah, poquito esta. sí, tiene razón, tiene toda la razón. Es un 4, sí. Entonces esto quiere decir que, bueno, a ver, entonces necesitamos que la derivada parcial respecto a x sea 0. Entonces pues eso implica que y es igual a 2 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y necesitamos que la parcial respecto a y sea 0, pues entonces necesitamos que x sea 4 sobre y cuadrado. ¿Listo? Bueno, como necesitamos que las dos sean 0 al mismo tiempo, pues entonces pues puedo reemplazar la una en la otra. Entonces no sé, voy a poner esta, voy a ponerla acá. Entonces eso implica que x va a ser igual a 4 sobre y, pero y sabemos que es 2 sobre x al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues esto es igual a ¿qué? Pues esto es igual a, bueno, esto implica que x es igual a ¿qué? A ver, queda 2 al cuadrado que es 4, entonces queda 4 acá arriba dividido entre 4 sobre x a la 4. ¿Sí? Y esto es lo mismo que x igual a 4 dividido entre 4, o sea, me queda x. Espéreme. Entonces multiplico aquí arriba por 4. No, espere, si lo estoy haciendo bien o no, espere. A ver, 4 dividido en 1, 4, queda x a la 4 sobre 1. Entonces eso quiere decir que 1 es igual a x a la 3. ¿Cierto? Sí. Entonces x es igual a 1, lo cual implica que y, si x es igual a 1, pues entonces y es igual a 2. ¿Sí o no? No, profe, me perdió. Sí, es, así. ¿Dónde No, me perdió? perdió. Me perdió en el 4 sobre 4x a la 4. Orejita,
Pues sí, ahí le entendí lo de la ley de la oreja, queda el x4 arriba sobre 1. Porque le va a 4 sobre quedar 4. x igual a, entonces aquí arriba le queda 4, es lo mismo, 4 es lo mismo que 4 dividido en 1, ¿no? Y aquí le queda 4 sobre x a la 4, entonces usted multiplica este y multiplica este. Entonces eso implica que x le va a quedar X a la 4x a la 4 sobre 4. Entonces x es x al cubo, x a la 4. Entonces divida todo entre x, y cuando divida todo entre x, porque aquí es distinto de 0, entonces 1 es igual a x a la 3. Y ahí lo tiene. ¿Sí o no? Saca raíz cúbica. Listo, y ahí salen los resultados. ¿Sí es claro eso o no? Pues ahí eso lo que quiso decir fue que igual 1 a una x, solo una. O sea, No, cada x vale dividí todo 1. entre x. Dividí todo entre Por eso, x. cada x vale 1, hay 4. O sea, dice que hay 4x, o sea, cada x vale 1. Para cada x vale 1. O sea, sí, x es 1 es una raíz repetida 3 veces. Entonces x es igual a 1. ¿Sí? Sí, ya lo sé. Bueno, entonces eso es. Entonces, y si x es igual a 1, pues entonces y es 2. ¿Cierto? Si x es igual a 1, entonces y es 2. Sí. Ah, sí. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues ya tenemos el punto. No hay más puntos, ¿no? O sea, este es el punto que vamos a mirar y no hay más puntos porque los otros puntos es donde la derivada no exista. Pero entonces si usted mira, los únicos puntos donde la derivada no exista es en 0, 0, que es cuando este denominador se anula, ¿sí? Pero resulta que pues como este ya habíamos quitado 0, 0 porque no nos servía, entonces pues no nos quedan puntos donde la derivada se anule, ¿sí? Entonces el único punto crítico que tiene la función es 1, 2. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. ahora entonces vamos a calcular D. Entonces dijimos que D era la segunda derivada parcial de f respecto a x por la segunda parcial de f respecto a y menos la cruzada, cualquiera de las cruzadas. Entonces hay que sacar las segundas derivadas. A ver, entonces voy a sacarlas por acá en un recuadrito chiquito. Entonces la segunda derivada parcial de f, la segunda derivada parcial de f respecto a x, ¿cuánto da? 4 sobre x a la 3. Positivo, ¿cierto? Sí, señor. Haciendo esto mismo que está aquí, ¿no? Y pues lo mismo, la segunda derivada parcial de f respecto a y, pues entonces da 8, ¿cierto? Sí, señor. 8 sobre y a la 3, y la cruzada, no sé, cualquiera que quiera hacer aquí. Entonces primero la de y, a la de y le sacamos la de x, 1. Sería 1. Y entonces pues ahí tenemos a D. Entonces evaluamos a D en el punto. Entonces D evaluado en el punto 1, 2 me va a dar lo siguiente. La derivada parcial de f respecto a x evaluada en 1, en este 1, pues me queda 4, ¿no? La derivada parcial de f respecto a y evaluada acá me queda 2 a la 3. Profe, una pregunta. Cuénteme. En la ecuación es esto menos la derivada parcial de esto al cuadrado, ¿no es? Eso ahí. Gracias, solo era eso. La derivada parcial de f respecto a y
Entonces reemplazo aquí 2, ¿no? Entonces 2 a la 3 es 8. O sea que esta me da 1. ¿Listo? Menos la cruzada. La cruzada da 1. Entonces esto me da 3, que es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya tengo que D me da mayor que 0. Y ahora pues tengo que mirar cómo es la cómo es la parcial respecto a X. Esto es mayor que 0, ¿no? ¿Cierto? Eso es mayor que 0 porque usted evalúa aquí en 1. O sea, usted evalúa aquí 1, aquí evalúa 2, pero cuando aquí evalúa 1, entonces esto le queda 1, que es mayor que 0. Entonces, pues eso implica que 1, 2 es mínimo. ¿Sí? No, esa última parte, ¿la puedo repetir? Qué pena. ¿Pero qué pasó, Dual? Grite, mano, diga algo. Si usted no dice nada, pues nadie le va a poner cuidado. ¿Qué pasó? Cuénteme. Es que se me cortó la llamada. Lo que estaba diciendo ahorita después de la primera, de la derivada de parcial de X. Después de eso, ¿qué hice? Ya la habíamos evaluado, ¿no? O sea, esta derivada usted la evalúa en 1 y esta la evalúa en 2. ¿Sí? Entonces, cuando esta la evalúa en 1 le da 4 y cuando esta la evalúa en 2 le da 1 porque 2 al cubo es 8, 8 dividido entre 8, 1. Y esta parcial da 1, pues sacando la derivada desde acá, desde las parciales que tengo acá. Entonces, pues eso implica que este D me da 4 por 1, 4 menos 1, 3 que es mayor que 0. Y la segunda respecto a F me da también mayor que 0. Pues entonces eso implica que esto es mínimo. ¿Listo? Llórelo, Listo. Duan. Listo, listo, Alexis. Alexander, perdón. Sí, señor. Profesor, ¿y usted sí está seguro que la regla de cociente es así? Segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Ujú. Mire, Porque es que yo pensé que era la primera, o sea, F' por G. por eso es que Menos pierden el más curso. prima sobre G cuadrado. Así es que me la sé. Sí, no, yo ya lo revisé, eso está bien. Mire, vea. Vamos a poner una imagen. Mírela. Es que usted puso G' dos veces y era F', ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es que está mal escrita. Pero ustedes me entienden la idea. Sí, tiene toda la razón, man. Disculpen. Así sí. Pero No, ustedes pero sabían que lo que yo estaba esa, haciendo. esa cosa es, Vamos a volver a revisar el video y si nos tostamos. No, está bien, hombre. Ah, o sea, está bien, solo que esa ecuación de ya, como que al escribirla rápido se hizo la confundición. pero. Pero no, es así, es así. Todo bien, relájese, que todo está bien hecho. Relájese. Confundicambiación. Tranquilandia. En fin, esto es un mínimo. Bueno, ejemplo. Ejemplo. Y ejemplos de los que nos gustan. Profe, espérese tantito, deje copiar. Ajá, pues ya. Nos faltaba nuestra aporte desde la parte norte del país. ¿Cómo está la parte norte del país hoy? Está haciendo calor. ¿Usted es del norte del país? No se me nota en el acento. Pero para nada. Tiene un acento rolo que no lo quita nadie, ¿no? Yo creo que soy paisa.
Bueno, de la quinta. ¿cómo? ¿Te suena? Sí, sí suena. Mi tío. Determine. A ver qué ejemplo ponemos. Que no encuentro ejemplos ya. Uy, esta. Uy, ¿será? Determine. Uy, no tengo ni idea de cómo hacerlo. De una vez les digo, si no sé cómo hacerlo, pues se pierden 2 horas de clase, pero bueno. Determine el vector tridimensional. Ah, bueno, profe, para ver. Sí, para saber, o sea, de una vez, disclaimer. Si de aquí, yo Eso le se borra recomiendo, de la edición de si video. usted ¿No? está viendo el video y es uno de mis fieles suscriptores, entonces si usted está viendo el video, adelántelo lo que más pueda, ¿sí? Y revise si este ejercicio nos quedó bien o nos quedó mal. Porque generalmente los ejercicios quedan mal, ¿sí? Entonces yo no respondo por su pérdida de tiempo. ¿Listo? F, o sea, busque a Julio Profe ¿Cómo o sé que por lo general los ejercicios del profesor están mal? ¿Cómo es eso? Determina el vector tridimensional con longitud 9. Con longitud 9. Tal que la suma de sus componentes sea máxima. Eso en un solo Swan Sanfón se hace rapidito. Eso sale breve, ¿no? Mucho terrorismo, pero... ¿Y los demás datos dónde están? Eso es el problema. Ah, bueno, te me quedas. No necesita más. Eso es un chiste, ¿verdad? No. Profe, Así ¿cuál puede es salir en un una parcial. cancelación? No me acuerdo. Ojo, manito, eso no son juegos, o sea, seriedad. No da más nada. Totalmente Profe, serio. Sabemos que la magnitud es 9. Sabemos que la magnitud es 9. Y habla de componentes, entonces son los componentes rectangulares. Y ahí tenemos algo. Y que la suma de esos componentes da un máximo. La cuestión está en que, como es un vector tridimensional que 9, tú tienes infinidad de formas de hacer que son máximos. No, eso sí Bueno, no es en el cierto. eje superior. Eso sí no es cierto. Que existe un único vector tal que la suma de las componentes sea máxima. O sea, mira, Existe solo uno. sí, existe solo uno. De pronto dos, pero es un número finito. Eso sí es seguro. Dos sí. Dos. La parte Pues nada, positiva y la entonces parte negativa. empecemos a ver desde cero. ¿Cómo? Bueno, profe, entonces, empecemos. No, pero Comencemos a graficar espere. vectores desde cero. A ver, ¿cuál llega? O sea, yo necesito un vector. No, sí puede tener razón, puede que hayan infinitos. Porque, a ver, yo necesito un vector que tenga longitud 9. No, pero entonces yo necesito garantizar que la suma de las componentes sea máxima. O sea, porque todos los vectores tridimensionales que tengan longitud 9, si usted los toma desde el origen, pues son todos los que están sobre la esfera de radio 9. Sí, no sé si me entienden. O sea, usted tiene... Exacto, eso era lo que quería decir yo. Sí. En ese sentido sí
Eso era lo que tenía en mente. Por eso mismo que podría definir. Pero no son infinitos porque usted necesita garantizar que la suma de las componentes sea máxima. ¿Sí? Entonces 5 para todo el mundo, profe. No, ¿cómo le ocurre? Entonces usted tiene un vector 1. Entonces componente en X y en Y tiene que ser 3. Pues que tiene componentes X, Y, Z. Ya, sí. ¿Listo? O sea, tiene... Lo que él dice es esto, ¿no? O sea, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 9, ¿no? O sea, todos los puntos que están... Todos los puntos sobre esa esfera son vectores de... Son vectores, si usted los toma desde el origen, o sea, usted pinta el vector, vamos a pintar el vector, poner el punto, pues, vamos a pintar el vector. Entonces usted pinta el vector, ese vector tiene longitud 9, y cualquiera donde usted lo mire, ¿sí? O sea, incluso aquí podemos poner magnitud, o longitud tal vez. Tres, mire, sí, y no varía. Ah, bueno, 9. Ustedes Entonces, están viendo algo en pantalla porque a mí como que se me congeló la imagen. A mí me pasa lo mismo, no veo nada, pero... Ah, bueno, ya salió. 9 al cuadrado es 81, ¿no? O sea, entonces es esta esfera en realidad. No es la de 9, sino la de radio 9 al cuadrado, o sea, 81, ¿no? Entonces usted tiene esta esfera, todos los puntos que están sobre esta esfera, esto que está acá es la longitud de U, o la magnitud de U. Y la magnitud de U pues es 9, ¿sí? Entonces todos estos puntos son candidatos. Pero entonces ahora hay que mirar que la suma de sus componentes sea máxima. Entonces supongo que el vector es X más Y más Z, ¿sí? O sea, o X en Y más Y en J más Z en K. ¿Qué sabemos de U? ¿Qué sabemos de U? Les pregunto. ¿Qué sabemos de U? Profe, una pregunta. Usted antes de, ¿cómo es que se llama? De darnos el enunciado, usted no había dicho el nombre de una vaina toda rara. ¿Qué? No sé. Yo lo único que dije antes de escribir el enunciado es que yo no me responsabilizaba que si usted... No había dado un nombre del ejercicio que era todo raro para... Es que quería ver si esa vaina rara era el nombre de la gráfica. No me acuerdo. Raíz de 3. No me acuerdo. No sé si alguien se acuerda. Bueno, o sea, entonces yo sé que U pues lo escribo así, ¿cierto? Yo sé que la longitud 9, o sea, yo sé que la norma de U es 9, ¿sí? O sea que eso implica que 9 es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de cuadrado más el cuadrado. Eso, ¿no? A raíz de 3 más raíz de 3 más raíz de 3. No, 333 no tiene raíz, 333 no tiene longitud 9. Olvídese, se sale de la esfera. Entonces, usted tiene que X, Y, Z pues están relacionadas por esta ecuación, ¿sí? Es como la restricción, llamémoslo así. Entonces, 81, esto es lo mismo que escribir 81 igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Es claro esto que acabo de hacer acá? Sí, profesor, elevó ambos lados al cuadrado.
Entonces es claro, bueno, creo que va a ser claro que yo lo que estoy buscando es maximizar, no sé, la función m, o ponerle m mayúscula, x más y más z, ¿sí? O sea, la suma de las componentes, x más y más z. Pero entonces yo sé que z es una función de x, pues reemplazándola desde acá. Yo sé que z va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Es claro eso? Menos, perdón. 81. Sería 81. 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado raíz de eso. ¿Sí? Eso va a ser z. Tomo la positiva pues porque pues es una distancia, ¿no? Entonces eso quiere decir que mi función m a maximizar pues va a ser x más y más raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esta va a ser la función a maximizar. ¿Listo? ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Bueno, entonces ahí ya toca empezar a trabajar con esa ecuación. Entonces hay que sacar los máximos y los mínimos pues de esa función que está ahí. Entonces bien puede siga, eso sí usted lo sabe hacer. Enter to Bluetooth. Voy a pausar el video un momento porque pues bien. Entonces la parcial de m respecto a x, ¿cuánto le da? Uno más la derivada parcial respecto a x de esto. Esa derivada parcial le da menos 2x sobre 2 por raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la derivada respecto a x, bueno, la parcial respecto a x de raíz de 81 menos
x al cuadrado menos y al cuadrado, eso les da, respecto a x, pues eso le da, o sea, usted esto lo puede ver como 2, como un medio, ¿ves? Usted esto lo puede ver como un medio por 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado a la menos un medio por la derivada interna, y la derivada interna es menos 2x. ¿Listo? Este 2 se va con este 2, entonces esa derivada me queda 1 más x sobre la raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Eso da la primera derivada. Esto es 1 menos. Menos, sí. Menos. Y la otra da lo mismo. ¿Sí? O sea, la otra da lo mismo, pero donde está x ponga y. Entonces 1 menos y sobre 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sí, pues es claro que es este mismo argumento. Sí, entonces cuando usted hace esta derivada, pues entonces hace por este argumento y pues ya tiene que la derivada de m respecto a y le da esto. ¿Listo? Ahora entonces hay que pensar es cuando dm de x da 0 y cuando dm de y da 0. ¿Listo? Es claro, supongo que es claro que estos puntos hay que tenerlos en cuenta. X cuadrado más y cuadrado igual a 9 al cuadrado. O sea, estos puntos, o sea, los que están sobre la circunferencia de radio 9, la derivada no existe. Entonces acá puede que haya máximos, pueden que haya mínimos, no se sabe, ¿sí? Pero de todas maneras esos puntos hay que tenerlos en cuenta después. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Profe, perdió la horita. ¿Cómo? ¿Cómo? No le escucho nada, man. La derivada no existe porque ese es el Ah, que porque la derivada no existe. La derivada no existe porque el denominador en esos puntos se hace 0. ¿Sí? Sobre la circunferencia el denominador se hace 0. Entonces ahí la derivada no existe. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos esa derivada, ¿no? A la segunda derivada queda menos 1 por menos y cuadrado elevado a la menos 3 medios por menos y. Bueno, pero antes de hacer segunda derivada, tenemos que mirar cuándo las parciales dan 0. Eso es primero. ¿Sí? Ah, vale. Entonces, bueno, Okay. Esto que la derivada sea 0, pues implica que 0 es igual a 1 menos x sobre raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Y entonces esto implica que x sobre raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, eso es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué usted está escribiendo? Yo estoy escribiendo. Comparte la pantalla. También la estoy compartiendo. Sí se está viendo, sí se está viendo. Ay, yo no la veo. Entonces, x es igual a, pues paso esto acá a multiplicar, pues entonces va a quedar raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Y pues entonces sáquele cuadrado, pues eso implica que x al cuadrado es 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado.
Y entonces, así pues lo pasa acá. Bueno, puede pasar esto aquí a sumar, ¿no? Entonces le va a quedar 2x al cuadrado igual a 81 menos y al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahí toca hacer esto, una igualación de las dos ecuaciones, ¿no? Pero qué pena, ¿por qué se vuelve x al cuadrado y ya se llama cuadrado? O bueno, no entendí ahí. ¿Qué? La igual de lo Está elevando los dos términos. Ya. Gracias, ya entendí. Y hago lo mismo con, pero creo que no me va a servir, pero hago lo mismo con y, ¿no? Entonces, pues con y pasa igual, ¿no? O sea, 0 igual a 1 menos y sobre raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, pues y sobre raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso debe ser igual a 1. Y esto implica que y es igual a raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Y ahora tengo estas dos ecuaciones. Tengo esta ecuación que está acá y tengo esta que está acá. O sea, y ahí es claro que x es igual a y. ¿Sí o no? Sí, señor. Pues usemos eso de que x es igual a y empecemos a trabajarlo. Entonces, pues si tomamos una de las ecuaciones, y tenemos que x es igual a y, pues por ejemplo con esta, pues entonces si x es igual a y, pues eso implica que x al cuadrado es igual a 81 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. O sea que esto implica que x al cuadrado es igual a 81. Lindas horas de llegar. Faltaba. Si no le cree, hágala por experiencia. Profe, pero una pregunta. Cuénteme. Cuando dice 2y al cuadrado, ¿no debería pasar a dividir el 2 a todo? ¿Por qué 2y al cuadrado? O sea, ahí en la ecuación da 2x al cuadrado igual a 81 menos y al cuadrado. ¿Ese 2 no debería dividir todo? Están cogiendo la ecuación de arriba, no la solucionada de 2x al cuadrado, sino es la de arriba, la de 2x igual a 81 menos Estoy tomando x a la 2 menos. Esta olvídela. Esta fue un lapsus. Ya entendí. Entonces tengo que x al cuadrado es 81 menos 2x al cuadrado. O sea que entonces 3x al cuadrado es igual a 81. ¿Sí? O sea que x al cuadrado es 81 tercios. Y 8 y 1, 9, 81 se puede dividir en 3. Eso es 21, ¿no? 21 más 60. O sea, eso es 17. 27, ¿no? 17, ¿cierto? 27. Claro, porque no ve que es el cuadrado, man. 27. Es 21 más 60. Entonces es esto. Es que, o sea que x al cuadrado es 27. O sea que x es raíz de 27. ¿Sí? ¿Sí me entienden esto que hice aquí o no? O sea, yo necesito que la primera derivada sea 0 y que la segunda derivada sea 0. Haciendo los despejes, pues bueno, paso entonces esto lo paso a restar, a sumar al otro lado, entonces eso me queda igual a 1. Y entonces pues eso implica que x es igual a raíz de esto que está acá y y es igual a raíz de esto. Pero como esta raíz es igual a esta raíz, pues x es igual a y. ¿Sí? Como x es igual a y, pues eso implica que se tiene esta ecuación que está acá.
Entonces x al cuadrado va a ser igual a 81 menos x al cuadrado menos x al cuadrado, lo cual implica que x al cuadrado es 81 menos 2x al cuadrado. Pase usted a sumar aquí el 3x al cuadrado igual a 81 y pues despeja la x. Cuando usted despeja la x le dice que le da que x es raíz de 27. O lo que es lo mismo, pues si x es raíz de 27, eso se puede ver como 23 por 3 por 9, se puede ver como 3 por 9, y eso es lo mismo que 3 raíz de 3. Y esto va a ser igual a y. ¿Listo? O sea, x y y valen lo mismo, 3 raíz de 3. ¿Listo? ¿Es claro eso o no? Pues, o sea, los procedimientos sí son claros, solamente que su merced utilizó mucho conocimiento previo para solucionar eso, que por lo menos a mí no se me hubiera ocurrido. Pero, pues, o sea, cuando uno tiene este tipo de cosas, cuando uno tiene este tipo de ecuaciones y tal, lo que uno busca es igualar eso como se pueda. Sí, o sea, esto es una prueba de supervivencia, ¿sí? O sea, usted llega y metió la cabeza ahí, tiene que sacarla por algún lado. Bien, ¿no? Obviamente bien, sin que haga ninguna infracción, ¿no? Entonces, Profe, pues, ¿por qué igualó X con Y? ¿cómo? ¿Por qué igualó X con Y? Porque son iguales. Porque son iguales. Mire, es que x me da raíz de 81, x me da eso y y me da esto. ¿De dónde sale eso? De la derivada, porque es que mire que esta que está aquí es igual a esta, solo cambiando x, donde está x ponga y. Entonces pues son lo mismo. ¿Sí? Esas dos. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tenemos un punto, tenemos el punto 3 raíz de 3, 3 raíz de 3. Y entonces hay que hacerle prueba de la segunda derivada para ver si... Hay que hacerle prueba de la segunda derivada para ver pues si es un máximo o es un mínimo. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues hay que hacer las cuentas. Hay que hacer las cuentas. Entonces, la segunda... Ahora sí toca ya lo de máximo mínimo. Sí, o sea, aquí lo único que hemos hecho es igualar el gradiente a 0. Aquí lo único que hemos hecho es igualar el gradiente a 0. Sí, entonces, ahora hay que hacer la segunda derivada. Voy a hacerla por acá. Por aquí. Uy, no, esa segunda derivada queda horrible, ¿no? La segunda derivada da y. Porque como que va a dar y. Que respecto a x. A ver, da. Aquí sí toca hacer la de la división, ¿no? Entonces, ¿cómo era? G'f menos f. No, g por f' es g por f' menos fg' sobre g cuadrado. O sea, entonces la derivada de entonces la segunda derivada de m respecto a x. ¿Por qué? Porque resulta que esta división, entonces sacamos la derivada del numerador. La derivada del numerador es 1 por la raíz. Entonces me queda. Espérenme, voy a escribirla aquí abajo porque allá me quedé sin espacio. O sea, yo tengo que de m de x es 1 menos x sobre 1 menos x sobre raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Yo hago división, ¿no? En la segunda derivada de m respecto a x. Hago la división, ¿no? Entonces, derivada del primero es
menos 1, porque es G por F', ¿no? Es G por F'. Y la derivada del primero, que es F', por la derivada, por el denominador sin derivar. Entonces, raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Menos el de arriba sin derivar por la derivada de esto. Y la derivada de esto da 1/2 por la raíz. 1/2 por la raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado a la 1/2 por la derivada interna. Espera que no me cupo ni siquiera ya. Profe, pero si va a poner 1/2, ¿por qué pone raíz? Por lo siguiente. O sea, me queda menos 1, ¿no? Que es la derivada de este. Por la raíz. ¿Sí? Menos. La derivada de esto, que sería 1/2, porque es la derivada de la raíz. Y la derivada de la raíz es 1/2 por la raíz. Profe, y ahí nos toca hacer cadena por obligación después de ese 1/2. Sí, tienes razón. 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado a la menos 1/2. Sí, y ahí tocaría cadena. Por la derivada interna, que es menos 2x. Menos 2x menos 2y. Verdad, estamos en respecto a x. Estamos respecto a x, ¿no? Sí, perdón. No, todo bien. Y entonces esto le queda 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí es claro lo que dice ahí o no? Sí, es claro. Ahora pues... Y así también queda en el otro lado. Le queda menos 1 por la raíz de 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. No se preocupen tanto por simplificar eso. No nos va a interesar. Lo que nos interesa al fin y al cabo pues es el número que nos dé. 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado a la menos 1/2 por menos 2x. Menos 2y. Menos 2y sobre 81 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Déjela así. Sí, o sea, a usted no le interesa que eso le dé, Profe, algo. Arriba le falta una x. ¿Dónde? Me parece que cuando usted hace la de... Antes de menos 1/2, ¿no? No, una Ajá, x. antes de menos 1/2 va una x. Ajá, por ahí es. Aquí no es x, aquí es y. O sea, todo, ¿no? O sea, todo esto está multiplicándose. O sea, el 1/2 multiplica es solo a la... El 1/2 multiplica solo a esta raíz, ¿no? Bueno, el 1/2 se puede ir con el 2. Bueno, de pronto sí valga la pena simplificarlo solo un pasito. O sea, digamos, este 2 se va con este 2. Este 2 se va con este 2. Y ya. Listo, entonces hay que sacar esa cuenta. Y luego hay que sacar la cruzada, ¿no? Entonces, sacar la cruzada. Espérenme, la hacemos de una vez. Vamos a sacar la cruzada, a ver. Esta me dio, entonces sacar esta respecto a y. Y la derivada de esto respecto a y, ¿qué le da? Le da 0, ¿cierto? Por esta x que está multiplicando, porque le va a quedar, a ver, la derivada de x. Cuando usted hace división, entonces le queda la derivada de abajo por el de arriba sin derivar. No, sí, da un valor. Toca hacerlo. Entonces, le queda g',
G' por F menos, no, G por F'. Ahí sí le da 0. Ahí sí le da 0. Menos X que multiplica a la derivada, ¿no? Entonces es 1/2 por 81 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado por a la menos 1/2 por la derivada interna, y la derivada interna da menos 2y sobre el denominador al cuadrado, o sea 81 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Así sí. Bueno, y hay que empezar a mirar, hay que evaluar eso en raíz de 3. Hay que evaluar todo eso, hay que evaluarlo en raíz de 3. En 3 raíz de 3, 3 raíz de 3. Hay que evaluar todo eso. Listo, hágale. ¿Y cuánto da? Bueno, aunque aquí quiero decir algo. Puede que, como esto es un solo punto, pues puede que ponernos a hacer estas cuentas pues sea demasiado tedioso, ¿no? Y es perder tiempo en algún sentido. ¿Por qué? Porque pues mientras uno se pone a evaluar esto y a sacar estas derivadas, pues sale más fácil irse a la antigua. ¿Y qué es irse a la antigua? Pues al fin y al cabo estamos verificando si ese punto es un máximo o es un mínimo. ¿Sí? Entonces, como estamos verificando si ese punto es un máximo o es un mínimo, pues entonces es más fácil pues verificar, evaluar en el punto, evaluar la función en el punto y pues mirar los valores que da. Si da valores más grandes que otros, pues bueno, entonces es un máximo. Si da valores más pequeños que otros, pues entonces es un mínimo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? ¿Sí me entiende o no? O sea, nosotros ya sabemos que X es raíz de 3 sobre raíz de 3 raíz de 3 y Y es 3 raíz de 3. ¿Sí? Entonces evaluamos el valor de Z. El valor de Z va a ser raíz de 81. Perdón. O sea, yo sé que el valor de Z es raíz de 81 menos X, que es 3 raíz de 3 al cuadrado menos 3 raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? O bueno, podríamos evaluarlo de una vez en la función, o sea, en esta función de una vez. ¿Por qué no lo evaluamos en la función? Sí, yo creo que sale hasta más fácil evaluarlo en la función, ¿no? O sea, le quedaría 3 raíz de 3. Pues al fin y al cabo necesitamos el valor ese de Z, ¿no? Pero entonces queda 3 raíz de 3 más 3 raíz de 3 más raíz de 81 menos 3 raíz de 3. Espérenme que me queda aquí. 3 raíz de 3 al cuadrado menos 3 raíz de 3 al cuadrado. Eso nos da 9 raíz de 3. O sea, este punto, bueno, M evaluado en 3 raíz de 3, 3 raíz de 3, nos da
M evaluado en este punto nos da 9 raíz de 3. ¿Listo? Nos da 9 raíz Profe, de 3. a mí me dio 3 raíz de 3. Pero Z. Profesor, en los comentarios dice raíz de 7. Don Felipe, que por favor lo lea. No. Estaba haciendo otra vuelta. Da 9 raíz de 3. Da 9 raíz de 3. Pero ve que si tiene micrófono, hable. Ah, ya, ¿No da ahorita 9 raíz de 3? 9 raíz de 3. A mí me dio 3 Nueve raíz de 3. Pero Z. Ajá. Entonces, ¿de dónde Pero salió 9 raíz de 3? M da 9 raíz de 3. ¿Y por qué da 9 raíz de 3? Pues haga la cuenta. Porque M es X más Y más la raíz, entonces le sumaría un 3 raíz de 3 más 3 raíz de 3 a la raíz y da 9 raíz de 3. Eso. Las profes se llaman 9 raíz de 3. Pero M. A mí M me da 9 más 6 raíz de 3. M. Eso es normal que le da a usted. O sea, entonces, ya saben, a él no hay que ponerle cuidado. O sea, él es el que comprueba que estamos haciendo las cosas bien. te faltaron paréntesis, loco. Si le pones paréntesis, si te da 9 raíz de 3. Porque a mí me estaba dando lo mismo, me estaba dando 3 raíz de 7 más 6 raíz de 3. Y yo dije, ¿qué? Espérate, yo voy a comprobar. Y puse paréntesis y me dio 9 raíz de 3. Y yo, son paréntesis. Bueno, listo. Entonces entonces ¿qué? Ahora te da sintaxis error. Uy, viejo, cancele. Él no quiere entender eso. Entonces M da 9 raíz de 3. Listo, M da 9 raíz de 3. Pero ojo porque no sabemos si ese punto es máximo o mínimo. ¿Sí? Porque resulta que recuerda que teníamos unos valores acá donde la derivada no existía, ¿no? Entonces ahí puede que haya máximos también. Y pues eso pues complica un poco las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que mirar ahora los puntos que están sobre esta circunferencia. ¿Sí? ¿Es claro eso o no? Sí, ¿no? O sea, todos los puntos que están sobre esa circunferencia que salió ahí azul, pues entonces en esos puntos hay que mirar qué pasa con el valor de M. ¿Listo? Y pues eso implica que nos toca mirar dónde, si tomamos un punto por acá. Profe, qué tortura ese ejercicio, ¿no? Está bonito. Toca mirar ahora si los puntos que están sobre esa circunferencia, pues también cumplen. Entonces, ¿dónde tiene esto mayor distancia? Aquí, ¿no? Aquí es donde ese vector tiene, pues hay que mirar la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Mayor distancia entre... No, mayor la suma de las coordenadas, perdón. Profe, y si pone ahí directamente en el vector U el 3 raíz de 3, 3 raíz de 3 y 3 raíz de 3 y comprobamos a ver en qué punto se da. Ajá, sí, eso lo vamos a hacer en un quiz, en un parcial. Pues yo no estaba sugiriendo ese ejercicio como con parcial, pero nos acabas de sacrificar. No, pero yo lo digo es como para uno averiguar el dato y luego sí comprobarlo. Como siempre DSP vendiendo a la gente, ¿no? Es que qué gracia uno componer el punto y saber la respuesta antes de encontrarla. Gracias DSP, voy a tenerlo en cuenta. Sí, es que yo siempre pienso en todo. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, o sea, es claro, pienso, pues, que como estoy sumando la coordenada X más la coordenada Y más la coordenada Z,
Pues cuando yo tenga acá el máximo valor que puede tomar esta componente, ¿dónde es? Pues es en los ejes, ¿no? O sea, es que uno sea 9. ¿Sí? Que sea 9 porque aquí entonces en estos puntos es 9 por el ángulo, ¿no? O sea, ¿cuánto me da la distancia acá? De este punto A donde está puesto. Venga, vamos a poner un punto sobre este. Ahí sería el ángulo, bueno, sería el gradiente del ángulo por el seno y longitud de alguno de los catetos. Sí, exacto. Entonces va a ponerle R. Va a ponerle R a la suma de las componentes, ¿sí? Entonces X de D más Y de D más Z de D, ¿sí? Entonces voy a definir a R como eso. Entonces mire, si es por este lado, pues ya sabíamos que solo tomábamos los positivos, ¿no? Para que esa suma dé positiva, porque si no va a dar negativa. Entonces mire, vea, la única manera donde puede pasar esto es en este pedazo. Recuerda que esto es la parte positiva de los X y esta es la parte positiva de los Y. Entonces, esa suma solo va a dar positiva en este pedazo. ¿Sí? Y miren, en este pedazo eso da el valor donde hay más longitud es acá en 45, ¿no? No Sí, sé señor. si acá en 45, porque miren. Y es claro que sea así. ¿Sí me entiende o no? Sí, hacia arriba también el mayor va a ser, la mayor distancia que va a tener también va a ser a 45. Exacto, en un ángulo de 45 de pi cuartos. ¿Por qué? Entonces usted se puede preguntar por qué. Pues bueno, porque resulta que si usted se va al eje, eso suma 9. Si usted se va al otro eje, eso suma 9. ¿Dónde suma más? Pues donde el ángulo sea más grande, lo más grande posible para los dos. Pero el ángulo más grande posible para los dos es 45. ¿Sí me entiende? Profe, la verdad, siéndole sincero, yo me perdí después de eso de 9 raíz de 3. Pero es que hasta yo entiendo. 9 raíz de 3, ¿sí? El 9 raíz de 3 es el punto M que nos dio después de hacer toda la cuenta de los máximos y mínimos, igualando el gradiente a 0 y tal, todo eso, ¿sí? Ese fue el que nos dio, haciendo las cuentas. Y sí, eso sí lo entiendo, lo que no entiendo es lo de la gráfica en GeoGebra. Mire, lo que la pasa... interpretación matemática de esa vaina. Lo que pasa es lo siguiente. Esta derivada se anula cuando esto es 0. Cuando esto que estoy señalando es 0, ¿cierto? ¿Eso lo entiende? Sí, obvio, profe. Entonces, ahí la derivada no existe. Como la derivada no existe ahí, esos puntos hay que mirarlos. Porque yo no sé si se acuerda del ejemplo que hicimos del elipsoide. El ejemplo que hicimos con el elipsoide, y entonces en el elipsoide mirándola en la base, resulta que ahí también había mínimos. ¿Sí? Entonces, pues en esos puntos la derivada no existe. Como la derivada no existe en esos puntos, pues entonces nos toca ir a revisar dónde sí la derivada existe. Nos toca mirar esos puntos donde la derivada no existe para ver si ahí hay un máximo o hay un mínimo. Aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque resulta que bueno, este punto que está acá es el punto que nos dio. Este C es 3 raíz de 3, 3 raíz de 3, 3 raíz de 3. Es este C. Pero mire, para que D, que es un punto que está sobre la circunferencia, esa donde la derivada no existe, la suma de las coordenadas de acá solo estoy sumando 2 de las coordenadas. La coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, como no tengo lo que me suma la coordenada Z, pues el valor de la suma de las coordenadas en este C es más grande que el valor de la suma de las coordenadas de este D, de este punto que está aquí sobre el plano XY.
Y entonces pues eso implica que en realidad el máximo es este. ¿Sí? Sí, Suaz, ahora sí, profe, gracias. Bueno, Pues analíticamente, ¿cómo? O sea que en teoría tiene que estar sobre los dos ángulos de 45 para que sea el máximo. Sí. O sea, este ángulo que está aquí es de 45. Sí, el que se forma en Z y el que se forma entre X y Y. Eso. ¿Listo? Eso es. Listo. Ya. Bueno, siguiente ejemplo. Uy, pero vamos a hacer uno más cortico. Está bonito, pero muy largo. A ver. Ah, se me olvidaba decirles lo siguiente. Hay más ejemplos resueltos. ¿Dónde? Aquí. Entonces espéreme, aquí esto. Este documento que de una vez lo voy a subir al Teams. Bueno, para que no digan que no les mostré cómo era la solución de los quizzes. Entonces ya les muestro la solución de los quizzes. Ay, profesor, que usted no me mostró la solución, mírenla. Entonces, aquí me faltó quitarle, ¿no? Este es el de los pares. Entonces, ojo con esto. Yo por eso les puse aquí calificación. O sea, usted pudo calcular el dominio. Pero si usted no puso la gráfica que representaba el dominio, tiene 15. Porque aquí decía que tenía que graficar. Entonces, pues bueno, resuelve la desigualdad. La desigualdad le da esto. Entonces, pues el dominio de la función son todos los puntos que están en el borde y dentro de la elipse. Entonces, esta era la gráfica que tenía que hacer. Entonces, bueno, en este caso era un círculo, ¿no? Un círculo de radio raíz de 5. Entonces, este era el círculo. Entonces tenía que resolver la desigualdad, decir que el dominio son todos los puntos que están acá, o bueno, lo podía escribir dominio de f de tal, los xy que cumplen esta desigualdad, y estaba bien. Esto re breve. Y para los dos, antes de que lloren los otros, estaba fácil para los dos. Resulta que acá entonces usted tiene esta función. Pues bueno, para obtener esta función que está acá de esta desigualdad, usted le tocaba multiplicar por x a ambos lados, a toda la desigualdad. Entonces a multiplicar por x, pues obtiene que el límite cuando x tiende a 0 de x, pues es 0. Y por el otro lado también le da 0. Entonces, pues por medio del teorema del emparedado, pues la función existe y es igual a 0. El límite, pues. Había que decir todo eso. Mire, vea, 1, 2, 3, 4 renglones. Aquí también son 4 renglones. Lo único que cambiaba era la función. Pero se le daba. Incluso este estaba más fácil que el otro, porque este no tenía que multiplicar nada. Este era simplemente calcula el límite que está acá y este que está acá. Cuando calcula este, pues le da 1. Le da 1 porque usted separa este límite, ¿no? Entonces le queda 1 menos el límite. Y el límite cuando aquí ya tiende a 0, 0. De esto es 0 porque arriba le queda 0 sobre 3 y 0 sobre 3 es 0. Entonces le queda 1 menos 0 igual a 1. Y por el otro lado pues era el límite de 1 y el límite de 1 es 1. Entonces pues lo mismo. El límite existe y es igual a 1. Y... Profesor, cuéntame. nos deja ver la gráfica de ese quiz. O sea, la otra gráfica, no la de raíz de 5, sino creo que es esa. Esta. Se me olvidó. Aquí entonces queda raíz de 3, ¿no? Este 1.73 es raíz de 3. Se me olvidó cambiarlo. Ya no lo voy a cambiar. Raíz de 3. Porque mírela. Usted divide esto entre 3, ¿no? Entonces le queda x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9 entre 3. O sea, le queda 3. Entonces un círculo de radio 3 centrado en el origen. Profesor, venga, le pregunto algo. Acá en la parte superior izquierda, donde dice menos 3x al cuadrado, menos 3y al cuadrado más 9, dice mayor igual que 0. Sí. Y acá a la derecha ya dice menor igual que 9. O sea, ¿qué pasó? Pues multiplica por menos 1 la desigualdad. Si usted la dejó mayor o igual, ya sabe cuánto sacó. Porque acuerde que las desigualdades cuando usted las multiplica por menos se voltean. ¿Listo? Ya veo ese 0 ahí puesto, ya está.
En fin. Listo. Y entonces quería mostrarles esto. Vea. Aquí hay ejemplos. Vea, aquí se puso el criterio. Y entonces hay ejemplos resueltos de estos ejercicios de aplicaciones, ¿sí? Entonces yo les voy a subir esto ahí al Teams. Voy a subirlo en este mismo instante. Entonces hay varios ejemplos, se resuelven, se hacen las cuentas y se muestra todo. ¿Listo? Agradecido con el de arriba. ¿Cómo? Agradecido con el de arriba. Bueno. Un trabajo que hicimos desde el semestre pasado. Y de aquí en adelante hay varios documentos así que resuelven eso. Sí, o sea, que está como la sección resuelta y ahí hacen unos ejercicios de ejemplos. Pero entonces tengo que recopilar todo eso porque no sé dónde está. Entonces tengo que hablar con los otros profesores sobre eso, pero entonces pues hay ejemplos, por ahí hay ejemplos hechos ya. Bueno, 11:34, uno rápido porque ya estoy cansado. A ver, ¿qué hacemos? Uno rápido. Este que es clásico. Y lo hacen ustedes. No les voy a ayudar en nada. Ejemplo. Exprese un número positivo. N mayúscula. Como la suma de tres números positivos de modo que su producto sea máximo. Bueno, bien pueda siga. Haga ese. Este es fácil. Este es muy fácil, ese ejemplo. Voy a detener la grabación. Bueno, entonces, un número positivo como la suma de tres números positivos de modo que su producto sea máximo, ¿no? Bueno, entonces, un número n, pues es la suma de tres positivos. X más Y más Z, ¿cierto? Y ahora entonces necesitamos que, no sé, que su producto, o sea, que X, Y, Z sea máximo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que el producto sea máximo? Que el producto sea máximo significa que hay que maximizar esta función, pero entonces esta función la podemos escribir en términos de X, Y de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir que Z es N menos X menos Y. ¿Sí es claro eso? X es Z es N menos X menos Y. ¿Sí o no? Se fueron. Yo voy por ahí, yo iba por ahí, bro. Sí, yo también. Bueno, entonces pues hay que maximizar esto. P igual a XY por N menos X menos Y. O sea que hay que maximizar esta función. Ahí quedé. NXY menos X cuadrado Y menos XY cuadrado. Pues bueno, entonces empezamos a mirar dominio de F, pues las parejas XY positivas, ¿sí? Que hacen parte de los reales positivos, ¿sí? O sea, positivas, pues, porque X y Y deben ser números positivos y ya no hay más restricción, o sea que puntos de frontera y esas cosas no hay. Entonces ahora las parciales, ¿no? Entonces hay que calcular cuándo el gradiente de P es el vector nulo. O sea que cuando la derivada de P respecto a X da 0 y cuando la derivada de P respecto a Y da 0. Entonces la derivada de P respecto a X
La derivada de p respecto a x, ¿cuánto le da? La derivada de p respecto a x le da ny menos 2xy menos y cuadrado. Y la derivada de p respecto a y le da, a ver qué le da nx menos lo mismo, ¿no? Menos x al cuadrado menos 2xy, ¿cierto? Ahora pasa lo siguiente. Yo necesito que esto que está acá me dé 0 y yo necesito que esto que está acá me dé 0. O sea que 0 debe ser igual a ny menos 2xy menos y cuadrado y 0 igual a nx menos x cuadrado menos 2xy debe ser igual a 0. ¿Listo? Y hay que resolver estas ecuaciones. Simultáneamente, ¿no? Pues bueno, sumémoslas. Si sumamos las dos ecuaciones, pues nos da 0 igual a nx más ny. Esto más esto, no, mentira, hay que restarlas. Hay que restarlas. Si se restan, entonces me da 0 igual, esta menos esta me daría ny menos nx. ny menos nx, esto menos esto me da 0. Y entonces me quedaría menos y cuadrado más x al cuadrado. Y esto sería igual a 0. ¿Ahora sí está grabando? Sí, estoy grabando. ¿Sí me entiende lo que estoy haciendo o no? Sí, profe, sí se me entiende. Bueno, entonces de aquí podemos... ¿Por qué decide restar? ¿Cómo? ¿Por qué la resta y no la suma? Porque la suma no me sirve para nada. Porque no es que no me quita nada. En cambio la resta sí, este que está acá, se va con este que está acá. Entonces este se va con este. Entonces por eso es que resto. Tendría que haber uno positivo primero. ¿Cómo? Uno de esos, la desigualdad, uno lo convierte en positivo, por ejemplo el de los x, yo positivo, ¿no? Para poderlo restar. Sí, o sea, con el menos para poderlo restar. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí puedo sacar a un x como factor común, tal vez. ¿O cómo puedo hacer? O sea, puedes sacar cualquiera de los dos. De hecho, si sacamos cualquiera de los dos da igual, ¿no? Sí. O sea, x es igual a y, ¿no? Ah, sí, así lo mismo, ¿no? Se supone que debería ser así. Porque ¿qué? Porque usted tiene esto, ¿no? O sea, tiene que ny más x al cuadrado es igual a nx más y al cuadrado. Y esto solo ocurre pues cuando, a ver, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando x es igual a y, ¿cierto? O no, espere. Podemos verlo así. O sea, pase en un lado todo lo que tenga x, entonces le va a quedar x cuadrado menos nx igual a ny menos y cuadrado. ¿Sí? X cuadrado menos nx igual a y cuadrado menos ny.
y cuadrado menos ny. Entonces, Y cuadrado menos ny. entonces si usted saca aquí factor común, le queda x menos n igual a y por y menos n. Sí, y de aquí tiene, sí, de aquí tiene que x es igual a y, ¿no? La única manera de que esas dos cosas sean iguales es que x sea igual a y, ¿cierto? Y además... Sí, profesor. Y además, Profesor, si uno despeja n, queda x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x menos y. ah, también, sí, podríamos despejar n, ¿no? Porque, a ver, si despejamos n, a ver, entonces despejemos n, ¿no? Entonces le va a quedar 0 igual a ny menos nx, ny menos nx, bueno, y aquí entonces pasamos a sumar, entonces le quedaría y cuadrado menos x al cuadrado. Sí, o sea que esto es lo mismo que y cuadrado menos x al cuadrado es n por y menos x, ¿cierto? Y entonces pues se tiene que a ver, y cuadrado menos x al cuadrado es y menos x por y más x. N es igual a y menos x. Y menos x y y más x es igual a n por y menos x. Entonces n es x más y. ¿Listo? Si n es igual a x más y, pues entonces se puede reemplazar, ¿no? N se puede reemplazar. Todo en términos de x. N es igual a x más y. N es igual a x más y. Sí, entonces se puede reemplazar y obtenemos el valor de alguna de las dos. O sea, ya sabemos que x es igual a y y que n es x más y. Entonces, si por ejemplo reemplazamos acá en la primera, pues obtenemos que x más y por y menos 2xy menos y cuadrado, obtenemos esto. Pero x es igual a y. O sea que todo esto nos va a quedar 0 igual a 2y por y menos 2y cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Entonces esto es 2 menos 2. A ver, esperen. ¿Sí es lo que quiero hacer o no? Ahora me perdí. Llevarme la contraria. Profe, Cuénteme. o sea, que allá no sería un 2y cuadrado menos 3y cuadrado y eso quedaría menos y cuadrado, ¿no? Espere, 2y cuadrado. 2y cuadrado menos y cuadrado. Eso sería menos 3y cuadrado. ¿Sí? Ajá, sí, eso mismo lo estoy diciendo. Y 2y cuadrado menos 3y cuadrado es menos y cuadrado. Ahí Pero daría eso más. ¿para qué me sirve? Eso no me sirve de nada. De nada, por eso. Entonces, ¿para qué lo hace? No, porque es que la idea Pero es... es que O sea, es que eso yo es tengo lo que que estoy encontrar quién es viendo, X y quién es Y. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Pero entonces yo sé que n es igual a X más Y. Entonces tengo que usar ese... O bueno, tengo que describir esto X igual a Y. Para con el n que tengo, pues poder saber cómo se puede escribir n en términos, o sea, cómo puedo sacar quién es x, quién es y y quién es z en términos de n. Sí, porque al fin y al cabo pues n es la restricción que me dan y yo no la puedo quitar.
¿Listo? Entonces, de acá pues yo sé que x es igual a y, entonces que 0, eso implica que 0 igual a ny menos 2xy menos y cuadrado, yo lo puedo reemplazar por y igual a x, yo lo puedo reemplazar como 0 igual a nx menos 2x cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces pues de acá yo puedo obtener que 0 es igual a nx menos 3x al cuadrado, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 0 es igual a x que multiplica a n, xn menos 3x, ¿sí? O sea que x es 0 o x es 3n, o lo que es lo mismo, no, x es n tercios, x es n tercios, ¿sí? ¿Sí o no? X es n tercios. Sí, sí, Ah, pensé que tenía el lápiz. X es n tercios. ¿Listo? Entonces, si x es n tercios, pues ya tengo todo, ¿no? Ya tengo todo porque ¿qué? Porque resulta que x da... Cuénteme. No, profe, ya me cuenta, no. X me da n tercios. Y entonces, pues ahora hay que mirar si eso es un máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque x es n tercios, y es n tercios, porque x es igual a y, y pues z, ¿cuánto es? Z, pues z es n menos x menos y, pues z es lo mismo. Entonces z sería n menos n tercios menos n tercios. N es lo mismo que 3n sobre 3. Entonces esto daría n tercios también, ¿no? O sea, tengo que mirar en el punto n tercios, y eso es máximo. Y pues para eso pues hay que calcular la segunda derivada, ¿no? Entonces la segunda derivada de p respecto a x da... La segunda derivada de p respecto a x da menos 2y. ¿Sí? Entonces da menos 2y. La segunda derivada de p respecto a y da... La segunda derivada de p respecto a y da menos 2x. ¿Sí? Y la segunda derivada de p cruzada, saquemos a la de y, saquemos la de x, es n menos 2x. N menos 2x menos 2y. N menos 2x menos 2y. Y entonces pues hacemos el reemplazo, ¿no? Para calcular el d, ¿no? Entonces d de xy, bueno, o d de n tercios, d de n tercios, espere, ahora esto se leyó por joder. O sea, d de n tercios es d de n tercios, pues ese valor es un n tercios, entonces le va a dar menos 2 por n tercios, que multiplica a menos 2 por n tercios, menos n menos 2 por n tercios menos 2 por n tercios al cuadrado. Entonces esto da más, menos por menos da más, entonces da 2 por 2, 4, daría 4n cuadrado tercios.
4n cuadrado tercios menos, a ver, entonces esto le quedaría, a ver, vamos a hacer toda esta operación, entonces le quedaría 2n tercios menos 2n tercios, eso es 4n tercios, 4n tercios, entonces esto le daría, espere, lo hago bien, porque la estoy haciendo a las carreras y me queda mal, n menos 2n tercios menos 2n tercios, eso es 4n tercios, ¿sí? Pero 4n tercios, pues entonces usted hace esto, entonces eso le da n tercios negativo, y esto es lo mismo que al cuadrado pues es n cuadrado tercios, o sea que esto le da 4, esto le da es 3, pero esto al cuadrado, ¿no? Entonces esto sobre 9, esto es mayor que 0, fijo, ¿sí? Eso es mayor que 0, y la derivada le dio menor que 0. ¿Sí es claro por qué d es mayor que 0? Pues porque n cuadrado es positivo, y n cuadrado novenos es dividir n cuadrado en 9, y aquí está dividiendo 4n cuadrado entre 3, o sea que esto que está acá es mucho más grande que esto, ¿sí? Entonces por eso d es mayor que 0, y la segunda derivada de p respecto a x es menor que 0, o sea que el punto n tercios es máximo, que era lo que se buscaba, y ya. ¿Me entendieron o no? Sí, Profesor, no. No, ¿dónde quedó? Al ¿Dónde principio está en el el D? enunciado. Profesor, yo me quedé en D. Me quedé en el enunciado, profe. Usted tiene un número positivo n, ¿sí? Que lo va a escribir como la suma de 3 números positivos, de modo que su producto sea máximo. Entonces usted tiene n es la suma de 3 números positivos. Uy, ya son las 12 y 6, no me he dado cuenta de la hora. Bueno, ya se quedan hasta que terminemos. N entonces es la suma de 3 positivos, ¿sí? Entonces eso implica que z pues se puede ver como n menos x menos y. Y yo tengo que maximizar el producto de ellos tres, o sea, tengo que maximizar x por y por z. ¿Es claro eso lo que hay que hacer o no? Sí, es claro. Listo. Entonces, teniendo claro lo que hay que hacer, pues vamos a hacerlo. Entonces resulta que reemplazamos, haciendo este despeje, pues reemplazamos p como x por y por n menos x menos y. ¿Sí? Hacemos ese reemplazo. Y al hacer ese reemplazo, pues obtiene que p es n por xy menos x cuadrado y menos xy cuadrado, haciendo la multiplicación respectiva. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahora ¿qué ocurre? Resulta que pues entonces nosotros calculamos la derivada parcial de p respecto a x, y al calcular la derivada parcial respecto a x pues queda ny menos 2xy menos y cuadrado. Eso me da la parcial de p respecto a x, y la parcial de p respecto a y pues queda nx menos x cuadrado menos 2xy. ¿Listo? Igualamos a 0 porque es lo que necesitamos. Ajá, se iguala a 0. Cuando se iguala a 0, pues se hace una serie de cuentas, y resulta que esas cuentas determinan que x es igual a y. ¿Cómo? Pues porque como esto es igual a 0, pues esto implica esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá. Entonces, todo eso que está acá lleva a la conclusión que x debe ser igual a y, pues para que estas cosas se cumplan. Y además pues lleva a decir que n es x más y. Pero bueno, esto no lo vamos a necesitar tanto.
Lo que vamos a necesitar en realidad es que X sea igual a Y. ¿Sí? Si X... Profesor, ¿puede repetir, o sea, la pantalla que estaba un poquito arriba, donde empieza a hacer las derivadas parciales? Las parciales, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo me perdí el inicio de la clase, entonces, ¿por qué hacemos estas derivadas parciales? Porque el gradiente es 0. Y eso no es de esta clase, eso es de la clase pasada. Para hallar máximos y mínimos, usted iguala el gradiente a 0. Ok. Entonces, usted iguala el gradiente al vector 0, ¿no? Profe, rápido, ¿no? Bueno, entonces X es igual a Y, ¿sí? Si X es igual a Y, pues entonces usted reemplaza acá. Entonces reemplaza aquí X igual a Y, y cuando usted hace eso, que es esto que está acá, porque Y es igual a X, entonces todo eso le determina, lo lleva a esta ecuación, que 0 es igual a esto. Pero si 0 es igual a esto, eso implica que 0 es igual a esto. Si 0 es igual a esto, pues X es 0 o X es n tercios. X igual a 0, pues no le sirve, porque eso no le da, X no es un número positivo, iniciando por ahí. Y segundo, pues eso no le da ningún producto máximo, porque el producto le da 0. Entonces la única forma de que el producto sea máximo es que X sea n tercios. Pero hay que demostrar que ese producto en realidad es máximo. Se calculan las segundas derivadas parciales, entonces la derivada parcial de esto respecto a X, pues le va a quedar, solo le va a quedar menos 2y. La derivada parcial de esta, de y respecto a y, pues le va a quedar menos 2x. Y la cruzada, cualquiera que haga, pues le queda n menos, por lo menos si hacemos esta respecto a x, le queda n menos 2x. ¿Sí? Que es lo que está por acá. N menos 2x menos 2y, sí, porque aquí hay una x también. Entonces le queda, la parcial le queda menos 2y menos 2x, n menos 2x menos 2y. Y entonces pues hace el d. El d, que es la derivada parcial al cuadrado por la derivada parcial al cuadrado por la cruzada. La parcial, esta, pues le queda menos 2x menos 2n tercios, porque usted pone y n tercios, x n tercios, porque x es igual a y. Y entonces se evalúa. Este número le da, o sea, cuando usted hace este valor, ese valor le da mayor que 0. ¿Por qué? Porque n cuadrado novenos es menor que esto. Entonces, si usted le quita algo menor, pues le da positivo. Y la derivada, pues sí le da negativa, porque n es positivo, entonces le da menos 2n tercios. Entonces, d es mayor que 0, la derivada es menor que 0, pues eso indica que es un máximo. Listo. Eso es. Profesor, ¿puedo regalar la fórmula de D? La misma de toda la vida. La misma de toda la vida. Mírela. Listo, y mire, ahí está el criterio, ¿no? Bueno, listo. Entonces, no es más. Gracias. Muchas gracias. Bueno.